Estamos aquí desde Paso del Rey transmitiendo en esta noche. De acá estamos y nos estuvimos preparando todo el día porque sabíamos y teníamos una expectativa que Dios algo iba a hacer en esta noche. Que algo iba a hacer en esta noche. Yo creo que el Señor algo va a hacer. Porque cada vez que salimos o cada vez que estamos haciendo algo en el nombre del Señor, siempre estamos viendo que el Señor está obrando. Aunque a veces creamos o pensemos que Él no está obrando, Él está obrando, ¿verdad? Y en esta noche te pedimos que puedas hacer algo y puedas interactuar con nosotros en esta noche. Hay algo que podemos hacer vos y yo desde acá, que solamente podemos hacer algo. Mira, esta semana escuchaba algo tremendo. Escuché un testimonio que yo digo, wow, ¿hasta dónde podemos llegar? Y lo que podemos hacer vos y yo, podemos hacer en esta noche, podemos hacer ir a nuestro celular en la parte donde dice compartir. Y lo podemos compartir. Esta transmisión podemos compartirla para que otros puedan ver. Y nosotros lo podemos compartir con muchas personas hoy en día, porque a través de un clic podemos hacer un montón de cosas. Y escuchaba esta semana, escuchaba un testimonio tremendo que me dejó impactado, la verdad, porque escuchaba que en la radio, que contaba el pastor que estaba en vivo, decía que le llegó un mensaje, un testimonio diciendo de una señora que estaba navegando por el Facebook y estaba con muchos problemas. Y la señora tenía muchos pensamientos, o sea, tenía un pensamiento de fracaso, de frustración, y la verdad que ya no sabía qué hacer. Esa señora decía, no sabía lo que iba a hacer, ya no quería vivir, contaba el testimonio del pastor. Y dice, y justo encontré por el Facebook, encontré una publicación y entré y escuché la palabra de Dios por primera vez y mi vida cambió. Yo digo, wow, qué tremendo, que solamente hoy en día hay veces que no necesitamos ir a decirle a un amigo o a un vecino, hey, vamos a estar en la iglesia, vamos, sino que podemos hacer ese ahí abajo y darle compartir. Y esas personas pueden entrar y hoy en día podés estar compartiendo el evangelio vos también. Así que te invito a que lo puedas hacer. Puedas ir ahí abajo y puedas apretar el botoncito y compartir. Y ese video va a ir por todos tus contactos. Y gente que tal vez no conozcas pueda entrar y hoy esta noche pueda ser salva y pueda conocer al Señor. Perdón, estaba con un poco de sed. Y este testimonio había impactado mucho mi corazón y esta semana me dejó pensando. Yo digo, wow, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Verdad? Pero no me quiero ir de tema, sino que quiero que puedas entrar en la palabra y puedas buscar Hechos 16. Hechos 16 dice, vamos a buscar Hechos 16. Hechos 16. Vamos a buscar. Yo no lo encontré todavía, pero ahí ya llego. Acuérdese que nos puede estar compartiendo, puede mandarnos un mensaje al número que aparece ahí en la pantalla, ahí abajito. Ahí, por acá hay un número que aparece, que está el número celular. Puede enviar su petición, su testimonio, lo puede enviar y lo estaremos leyendo. Puede pedir oración y vamos a estar orando. Así que Hechos 16 dice así. Hechos 16. Voy a leer. Y dice, un día íbamos con Pablo al lugar de oración. En el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta muchacha. Y al instante, el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades
en la plaza principal. Quiero compartirte del 23. Sigamos leyendo. Versículo 23 dice: después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Wow. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. Versículo 26 dice: de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Quería compartirte este mensaje en la Biblia, esta porción de Hechos 16. Y quiero compartirte algo más. Quiero compartirte Hechos 12, que está ahí unas páginas anteriores. Hechos 12, 5 al 10. Es algo que me llamaba la atención cuando leía esto. Y dice así, dice Hechos 5, 12. 12, 5. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de los soldados, de dos soldados, y atado con cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. Versículo 7. De repente, un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel ordenó: ponte el cinturón y ajustate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu mano y sígueme. Y Pedro siguió al ángel y sin saber si todo eso era realidad, si eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Amén. Hasta aquí la palabra. Y quería compartirte esa palabra que hoy a la mañana me ministraba a mi vida, que Dios me la daba en mi corazón y me llenaba por completo. Y esa palabra, en algunos versículos se repetía, que me llamaba la atención, que decía: de repente. Es un mensaje que yo ya había una vez lo había compartido aquí en la iglesia y había quedado divagando este mensaje guardado entre mi Biblia y mis cosas. Pero hoy en la mañana me levanté, empecé a buscar al Señor en oración y Dios habló a mi vida a través de su palabra. Y me acordé de este pasaje, de los de repentes de Dios. Así que como esta noche quería ponerle el título al mensaje: los de repentes de Dios. Y todos sabemos, y creo que desde la escuela bíblica o desde que nos compartimos el evangelio, todos nos dicen que tenemos un propósito, ¿verdad? En nuestras vidas, que todos tenemos un propósito, que Dios nos ha creado y nos ha hecho con un propósito, ¿verdad? Todos tenemos un propósito en nuestra vida y un llamado, ¿verdad? Y Pedro es uno de estos personajes, y Pablo más adelante es otro que estaba con Silas. Pedro y Pablo estaban llevando a cabo el llamado de su vida que tenían de parte de Dios. Estaban sirviendo al Señor, pero estaban viviendo otra realidad. Ellos solamente estaban sirviendo al Señor y estaban padeciendo encierro, ¿verdad? Wow, creo que lo que estamos pasando ahora es algo medio parecido, pero de otra manera, ¿verdad? Pero Pedro y Pablo estaban llevando el mensaje de Dios y de repente se encontraron encerrados, ¿verdad? Dice la Biblia que Pedro estaba con muchos soldados, estaba bien custodiado. Y Pablo y Silas habían sido
golpeados y echados a la cárcel, a lo más profundo, un lugar oscuro, y también estaban siendo custodiados, y también no solo que custodiados, sino que le habían puesto, dice la Biblia, le habían puesto unas cadenas y unas maderas pesadas en los pies. Wow, qué tremendo. Solamente por servir al Señor, ¿verdad? Y esto me llevaba a un pasaje que está en Salmo 138. Si me puede acompañar rapidito y buscarlo. Salmo 138, 7 y 8. Este pasaje es uno de los pasajes, de los versículos del Salmo 138 que Dios me hablaba ya hace más de una semana. Le repito a mis dos nenes, a mis dos niños. Siempre antes de dormir les enseñamos algunos versículos. Y este es un versículo que estábamos aprendiendo, el último que estamos aprendiendo. Su cuarto versículo que están aprendiendo de memoria. Y este versículo que estábamos aprendiendo con Nehemías y con Bounty, Dios me hablaba. Porque Dios dice, en el Salmo 138, 7 y 8, Dios dice: cuando me encuentro en problemas, tú me das nuevas fuerzas. Muéstrame tu gran poder y me muestras tu gran poder y me salvas de mis enemigos. Y este es el que toca mi corazón, que estamos aprendiendo con Bauti y con Nemi. Dice: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Y la otra versión, Reina Valera, dice: Dios cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? Es el versículo que estamos. Pablo y Pedro estaban cumpliendo el propósito que Dios tenía para ellos, pero de repente se vieron encerrados, padeciendo por algo que no lo debían, ¿verdad? Ellos solamente estaban llevando el evangelio de Dios, anunciando las buenas nuevas, y de repente se vieron encerrados, se vieron padeciendo por cumplir el propósito que tenían para su vida. Pero déjame decirte que no solamente padecieron, sino que el Señor obró y un de repente de Dios vino. ¿A qué? A salvarlos, a cubrirlos, a protegerlos. El de repente de Dios viene en un momento que menos pensamos. Pero para eso déjame contarte unos 3 puntos que hablaron a mi vida. Y el punto número 1 está en el versículo 5 del capítulo 12. Uno de esos dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. ¿Qué hacían los demás hermanos, los demás discípulos, los que acompañaban a Pedro? ¿Qué hacían? Dice que oraban. Así que punto número 1, la oración. No descuides tu oración. Y déjame compartirte del capítulo 16. Dice que un día íbamos con Pablo al lugar de oración. Y en el camino nos encontramos a una esclava. Y esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera los dueños de esta muchacha ganaban mucho dinero. Vemos que acá dice que íbamos junto con Pablo. ¿A dónde? Al lugar de oración. Nos dicen que estaban yendo a encontrarse con los amigos, que estaban de paseo visitando a sus familiares, que estaban de vacaciones. No dicen que estaban aislados en un lugar o que iban a tener un tiempo de recreación, sino que ellos estaban haciendo la voluntad del Padre. Estaban haciendo lo que estaban cumpliendo el propósito que Dios tenía para su vida. Ellos estaban yendo al lugar de oración. Punto número 1. Para que el de repente de Dios se pueda manifestar y pueda traer auxilio y pueda traer y se pueda manifestar con un milagro, que se pueda manifestar con cosas maravillosas en tu vida y en mi vida, tiene que haber oración. Ese es el punto número 1 que quería compartirte. Y bien lo dicen en el capítulo 2 y en el capítulo 16, que los hermanos oraban. Y en el otro versículo dice que iban al lugar de oración. Wow. Una vez Seba estuvo compartiendo
estuvo compartiendo la palabra aquí en la iglesia de Paso del Rey, y él decía, me acuerdo de ese momento que él decía, ¿quién no? Decía, ¿a quién no se le aparecen cosas por hacer cuando uno se quiere preparar o quiere apartar un tiempo para ir a orar? Siempre va a surgir para hacer otras cosas, o siempre hay algo que haya una prioridad, ¿verdad? Que como que hay algo que no quieres que vayas a tu lugar secreto o que vayas a buscar del Señor, ¿verdad? Siempre va a haber alguna traba que te impida llegar, porque en la oración se ganan las victorias. Las cosas que no lo podemos ver, que no lo podamos vencer, las ganamos en oración. Entonces dice que Pablo y Silas iban al lugar de oración. Y mientras Pedro estaba encerrado con los soldados que los tenían ahí, estaba en un lugar que no podían salir Pedro, que era imposible. Creo que ni Tom Cruise en la serie de Misión Imposible hubiese podido escapar de esa escena, ¿verdad? Y Pedro estaba ahí, entre medio de todos los soldados. Tenía una marca para él solo tenía. Y tenía varios soldados al lado de él. Entonces, ellos no descuidaban su oración, sino que estaban cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Estaban llevando a cabo el mensaje de Dios. Y hay una frase de John Wesley que dice que el descuido de la oración es un gran obstáculo para la santidad. Yo leía esa frase y decía, wow, qué tremendo. La dijo John Wesley. Y ¿qué hubiese ocurrido, no? Si no había gente intercediendo por Pablo, por Pedro, y si Pedro y si Pablo y Silas no estaban en oración, ¿qué hubiese sido de sus vidas? ¿Verdad? Y en esta noche te quería decir, punto número 1, no descuides tu oración, porque las batallas se ganan en oración. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¿Y cuántos pueden decir, Señor, no quiero descuidar mi oración, sino que quiero pararme a la brecha y estar en oración, ¿verdad? Punto número 2 que quería contarle en esta noche y redactarle, que yo leía esta historia y la verdad que me asombraba mucho, porque ellos estaban cumpliendo su propósito que tenía Dios para sus vidas y estaban viviendo otra realidad, ¿verdad? Porque ellos estaban viviendo una realidad que no se lo merecían, porque solamente estaban compartiendo el evangelio de Dios, estaban salvando personas de que vayan al infierno y que conozcan a Jesucristo y puedan tener libertad en su vida. Y puedan tener un encuentro con Jesucristo, Dios y Dios el Padre, y puedan entregar su vida para salvación. No estaban haciendo nada malo. Es más, Pablo y Silas dice que a esta muchacha le quitaron un demonio que la atormentaba y que en ella los demás ganaban dinero. Wow, tremendo. Por libertar a una persona, darle libertad a una persona que algo que la oprime, que la tiene en condiciones, en malas condiciones, los llevan a la cárcel, ¿verdad? Y no solo lo llevan a la cárcel, sino que lo azotan y le ponen cosas en sus piernas, ¿verdad? Para que no puedan caminar. Entonces, quiero compartirte capítulo 16, 23 y 24. Capítulo 16, 23 y 24. Dice así: después de golpearlos bastante, los soldados lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Y el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y le sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Wow, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y volvamos al capítulo 12, rapidito ahí. El capítulo 12:6. Dice: una noche Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados. En medio de dos soldados, y no solamente que estaba durmiendo en medio de dos soldados, dice, y atado con cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando a la entrada de la cárcel. Dice, y era un día antes que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. ¡Wow! ¡Qué situación más difícil y caótica!, ¿verdad?
pareciera escena de película. Y esto me golpeaba mi corazón, ¿verdad? Porque ellos estaban viviendo otra realidad. O sea, su realidad, lo natural, estaban padeciendo por llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Entonces, dice la palabra que Pedro estaba vigilado y estaba atado con cadenas en medio de los soldados, y afuera seguían la custodia. Y Pablo y Silas, dice que después de golpearlos, los encerraron en lo más profundo. Y no solo en lo más profundo, sino que dice que lo ataron con una pieza de madera grande y pesada. Y ellos vivían otra realidad que tal vez no se la deseamos a nadie. Estaban viviendo otra realidad, pero su corazón y sus pensamientos no estaban en otro lado, porque a pesar de su realidad, dice que ellos estaban en oración. Y Pedro, cuando estaba en esa realidad, estaba en ese lugar, encerrado, pero gente estaba intercediendo por él. Personas estaban intercediendo por él. Entonces dice que Pablo y Silas, sujetados y con esas cosas, grandes piezas de madera en los pies, que no podían salir, que no podían hacer nada, estaban ahí dentro de ese lugar, ¿verdad? Y hay veces que uno cuando se mete en el camino de Dios y empieza a hacer el propósito que Dios tiene para nuestra vida y empieza a entregarle más, siempre se va a levantar el diablo, Satanás, a querer que creas otra realidad que Dios tiene para tu vida. Hay veces que pasamos cosas o momentos difíciles en nuestras vidas y la verdad que le preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿O por qué tengo que vivir esto? Si estoy cumpliendo tu propósito, si estoy haciendo lo que tú me llamaste a hacer. Pero dice que ellos se mantenían firmes en oración. Y en esta noche quería decirte, punto número 2, no creas tu realidad, porque Dios hoy va a hacer otra realidad nueva, y que esa realidad terrenal de lo que vemos se doble ante lo sobrenatural, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen pueden dar gloria a Dios? ¿Y cuántos pueden decir amén, recibo esta palabra? Porque Dios va a hacer otra realidad, a pesar de que tu realidad hoy sea una. Yo creo que Dios tiene algo más grande por venir y por hacer. Y Satanás va a querer llevarte a no tener expectativa, porque los pusieron en un lugar donde no hay expectativa, en prisión, en un lugar oscuro, atado de manos, de pies. Y el diablo quiere arrinconarte, llevarte a lugares solitarios, a lugares donde puedas encontrarte solo y decir: ¿para qué seguir peleando? ¿Para qué seguir buscando la presencia de Dios? ¿Para qué seguir creyendo en el Señor Jesús? ¿Para qué? Pero yo te vengo a dar una palabra en esta noche, que Dios va a cambiar tu realidad. Amén. Amén. Yo lo creo porque hay algo en 1 Corintios, déjame compartirte. 1 Corintios 2:9. Lo buscamos rapidito y ya termino. 1 Corintios 2:9. ¿Qué dice? Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás lo pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden recibir esta palabra allí del otro lado? ¿Cuántos pueden decir: Señor, yo creo en tu palabra? Yo creo que a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de mi realidad, de mi condición, yo creo que algo está por venir, que hay algo más que va a pasar, que hay algo más que el Señor va a hacer. Punto número 2, no creas en tu realidad, porque hay algo más que Dios quiere hacer en tu vida. Tal vez si no ves tu milagro, tal vez si no ves tu sanidad, tal vez si no ves que las cosas no salen, yo creo y lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que van a venir tiempos nuevos, un tiempo de sanidad, un tiempo nuevo para tu vida, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Y no termina esta historia acá. El último punto, ya termino. El último punto dice en el capítulo 16:25. Ya terminamos. 16:25.
No te vayas todavía, no te vayas. 16:25 dice que ellos estaban allí en la cárcel, ¿verdad? Ellos estaban allí en la cárcel, dice 16:25. 16, 25, 26. Dice así: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban. El 26, de repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. Y en ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice que todas las puertas, no solamente la de Pablo y la de Silas, sino que todas las puertas, todas las cadenas se rompieron porque habían dos personas encendiendo un altar. Hay veces cuesta encender un altar en momentos que duelen, en momentos de la prueba, en momentos que tal vez no son los mejores para nosotros. Pero ese es el momento, es el mejor momento para encender un altar. Porque con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Con nuestras ideas tampoco lo vamos a poder hacer. Con nuestro dinero, con nuestros recursos tampoco. Es un momento para decirle: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi ser, y que se haga tu voluntad. Y en esta noche que tu presencia llegue, y que tu presencia llene este lugar. Y en este día yo quiero decirte que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y un altar se va a encender. Un altar se va a encender en cada hogar y en cada casa. Y esto lo vamos a pasar, ¿verdad? Y el capítulo 12, 7 y 8 dice, te lo digo rapidito. 12, 7 y 8. Dice: de repente un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento, las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajusta tus sandalias. En otras palabras le dice: abróchate el cinturón que despegamos. Y se fueron. Wow. ¿Y qué vemos? ¿Por qué pudo obrar? ¿O por qué pudo ocurrir esos milagros en esta palabra, en estos capítulos? Porque ellos encendieron un altar. Un altar estaba encendido. Los hermanos estaban orando por Pedro. Y Pablo y Silas empezaron a cantar. Empezaron a adorar para decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don del Dios que hay aviva, porque Pablo sabía que en cualquier momento había que avivar, no había que dejar que se apague el fuego. No dejes de luchar, y no dejes que las luchas y los problemas apaguen el fuego del altar. Pablo y Silas comenzaron a crear otro ambiente, otra realidad, para que el de repente de Dios se pueda manifestar. Y no solo hubo un milagro, sino que también salvación, porque vemos en el versículo 30 y 31 dice que hubo salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? En esta noche yo creo que hay salvación, que va a haber milagros, que va a haber sanidad, que va a haber un toque del Espíritu Santo. Y en esta noche déjame decirte que Dios quiere hacer algo con tu vida, que Dios quiere hacer algo en tu corazón, y que hay algo más. Yo te pido que te mantengas en oración, que a pesar de tu realidad no lo creas, porque Dios tiene algo más grande para tu vida. Y que no se apague, sino que se encienda ese altar en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Y que el Espíritu Santo va a ver algo. Yo me imagino allí a Pablo y a Silas ahí levantando un altar de adoración en la cárcel, diciendo: Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Y empezaron a alabar y a cantar y a exaltar al Señor. Y allí algo empezó a moverse. Y no hay nada más lindo que cuando la adoración sube, la presencia baja. Oh, wow, qué maravilloso, porque la Biblia dice que en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay sanidad. Y la Biblia dice que los yugos se rompen a causa de la unción. Entonces,
Empezaron a creer eso y empezaron a crear otro ambiente. Y ese ambiente empezaron a liberar las cadenas. Empezaron a romper lo que parecía imposible. Empezaron a romper y empezaron a cambiar la realidad. Y yo me imagino allí en la cárcel, en el medio de la cárcel, ya Pedro y Pablo estaban cantando: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me imagino allí adorando al Señor, creando otra expectativa, creando otra realidad. Me imagino allí que estaban adorando al Señor, diciendo: yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y mi padre me ama. ¿Verdad? ¿Cuántos conocen esa canción? Y yo me imagino a Pablo, a Pedro y a Silas estando en ese lugar y levantando un altar de adoración, cantando esa adoración al Señor. Yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y mi padre me ama. ¿Verdad? ¿Me pueden acompañar con esa canción? ¿Me pueden acompañar? Porque yo sé que el Señor va a hacer algo y va a empezar a obrar. Va a empezar a obrar en esta noche. Va a empezar y va a ser algo grande en esta noche. ¿Cuántos los pueden creer? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo en ese lugar yo puedo sentir una presencia, algo especial de parte de Dios. Y yo sé que no hay nada más lindo que adorar al Señor, que exaltar el nombre del Señor, para que haya algo. Esos de repente de Dios se van a mover y se van a lograr solamente cuando levantes un altar de adoración en tu casa, cuando levantes un altar de adoración en tu lugar. Y el de repente de Dios se va a lograr, se va a mover y tu milagro va a llegar. Te pido que puedas dejar tu comentario. Si tenés un pedido de oración, vamos a estar orando. Si tenés un agradecimiento también, ponelo aquí, envíanos un mensaje para estar orando por tu familia, orando por tu vida, por sanidad, por liberación. Y es algo tremendo, porque te quiero contar esto antes de terminar. Tenemos una persona que nos está ayudando para el comedor de Güemes. Y a veces hablamos con mi esposa y mi esposa me dice: yo soy medio máscara dura, ¿verdad? Y mi esposa me dice: no le pidas mucho porque ya estás yendo muy seguido, me dice. Y bueno, yo soy medio cara dura y no me da vergüenza pedirle, sino porque tengo una buena relación con él y creo que tenemos confianza. Y bueno, yo voy y le digo: bueno, necesito tanto pan, necesito puré de tomate. Y llego a la caja, estaba él, y empezamos, y me dice: che, no me pediste nada para este sábado. Y yo le dije: bueno, la verdad que no quiero abusarme de tu confianza, le digo, sino que te quería dar un descanso. Y me dice él: pero ¿cómo? Me dice: yo también quiero ayudar, quiero bendecir, me dice. Y yo le digo: bueno, en sí me pasó esto, y empezamos a hablar, y me dice: no. Y estaba a punto de pagar, me dice: no, deja, esto lo doy yo. Y esto va a llegar, va a ser una bendición. Por favor, no cortes la bendición, me dice. Y yo le digo: amén, no lo voy a cortar. Y yo le digo: yo hablaba con mi esposa y le digo: bueno, mi esposa me dijo esto, y bueno, puede ser, porque ella me dijo que la bendición va a llegar. De algún lado va a llegar. Y entonces me dijo: amén. Y llegó, me dice. Yo le digo: gracias. Le digo: podemos orar en el mismo momento. Había un par de gente, podemos orar. No importa otra cosa, sino que estábamos hablando. Y empezamos a hablar. Y estuvimos hablando y empezamos a orar, y estuvimos orando en el negocio. Fue todo antes de venir acá. Estábamos orando. Antes de empezar la reunión, la transmisión, fui a comprar lo que faltaba para mañana. Y fue tremendo. Llegó Luis, que estábamos un poco a las corridas con la transmisión, todo. Y le conté, y dije: wow, qué tremendo. Y hay veces que, Señor, tu mano sigue obrando. Y tendría mucho más testimonio para ir cortando lo que ha pasado en estos días, en estos tiempos de la pandemia, todo. Pero en esta noche
quiero que tu fe se active. Que a pesar de que tu realidad está viviendo una cosa, que vea una cosa. Yo creo que hay un Dios todopoderoso, que en donde se enciende un altar, en donde hay 2 o 3 personas reunidas, dice su palabra, en su nombre, allí va a haber libertad, allí hay sanidad. Y las cosas que tal vez vemos, Él las cambia. Porque en donde se enciende un altar, dice la palabra de Dios. Y dice acá, lo leíamos recién, que ellos estuvieron adorando, exaltando al Señor. Y dice que de repente de Dios, un de repente apareció. Y empezaron a romper las cadenas y las puertas se empezaron a abrir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese es el Dios que tenemos. Ese es mi Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Podría contarte otros testimonios. Y podría decirte varias cosas. Pero lo último te cuento, el último testimonio, porque lo tengo acá, y lo quiero decir, te lo quiero compartir antes de pasar a la última canción y ministraron 2 segundos. Fuimos a Güemes y empezamos a llegar el primer día y nos encontramos con personas que tal vez solamente mandaban a los hijos a la escuela bíblica, a compartir un rato y jugar. Y fuimos a las casas y en todas las casas nos abrieron las puertas, empezamos a orar. Y hay un chico, Cristian se llama, un hombre grande, que estaba con ataque de pánico y estaba muy mal. Y el sábado estuvimos hablando, me dice, desde que ustedes vinieron, le dejamos una Biblia, aceptó al Señor. Y nos contaba, había ido al hospital antes que vengan ustedes y unos días antes. Fue el primer sábado que fuimos, o sea, hace dos semanas atrás. Y nos cuenta que solamente le daban medicación, dice. Solamente le daban medicación y no podía hacer otra cosa que estar sedado y dormir. Y tenía miedo y tenía desesperación, angustia en su vida. Dice, desde que ustedes vinieron oramos, me siento bien, me siento libre. Leo todo el día la Biblia, mis pensamientos son nuevos. Y eso es tremendo, tremendo, porque llegamos y empezamos a crear otra realidad. Yo me imagino allí a Pablo y a Silas en ese lugar diciendo, yo soy hijo de Dios. Yo solo sé, me imagino que estaban diciendo que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Y si el Padre te ama, ¿cómo no va a hacer algo grande en tu vida? ¿Cómo no va a hacer algo nuevo en tu vida? Y en ese lugar levantaron un altar y las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Wow. Dice que Pedro estaba entre medio del soldado. Dice que vino el ángel, le tocó y le dijo, vamos Pedro, que es tu hora, vamos. Dice que Pedro no sabía si lo que estaba viviendo era un sueño, si lo que estaba viviendo era realidad o no. Dice que le dijo, Pedro, levántate. Las cadenas se soltaron, que lo estaban agarrando y se fueron. ¡Wow! Tremendo. Ese es mi Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cuánto quieren levantar un altar en su casa de oración? Aunque sea 2 segundos, 2 minutitos ahí antes de terminar. Antes de la cena. No hay nada más lindo que decir, Señor, dejo todo de lado. Vamos a levantar un altar de adoración. Amén, amén, amén.